Dios le bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté sobre usted en este día. Hoy el tema que vamos a utilizar como texto es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16, 17. El tema de esta prédica está titulado El Evangelio de Poder. Y para poder iniciar vamos a darle la oportunidad a la pastora Sebastiana que nos lea los dos versículos que hemos citado. Dice la palabra de Dios, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Un texto muy precioso para todo aquel que está en Cristo, porque son textos que motivan a nuestra fe. Y aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, después de haber hecho una revisión total del mismo pueblo o la ciudad donde él estaba, llega a conclusiones. Y una de ellas es que el que tiene el Evangelio tiene que procurar que no quede avergonzado, porque el Evangelio del Señor o de Dios tiene poder, es una dinamita, es algo activo. Y es activo cuando nosotros tenemos la justicia de Dios y la ponemos en práctica. Recuerde que hemos dicho que la justicia, cuando llega a la vida del hombre, impacta y produce cambios inmediatos. Pero esos cambios inmediatos son internos, porque ahora el hombre tiene que sacarlo a lo exterior para que pueda ser visto. Y es allí donde el apóstol Pablo comienza a decir que no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque cuando la justicia comienza a salir del hombre, esa justicia se hace manifiesto, y al hacerse manifiesto, las personas comienzan a verla, y al verla entonces comienzan a cuestionar, y en el cuestionamiento es donde viene la toma de decisión. Y si en tu toma de decisión, o si en la toma de decisión, aleluya, va contrario a la nueva forma de vivir, es un principio de avergonzamiento. Hay personas que se avergüenzan del Evangelio porque no lo entienden. Para poder entender el Evangelio, tú tienes que dar tu corazón a aquel que te hizo, aquel que puso desde un principio la atención sobre una existencia que es sobrenatural, o sea, que nosotros no podemos modificar ni cambiar esa existencia, porque es visible y es palpable a la vista de todos los hombres. Hay otras personas que se avergüenzan del Evangelio porque ponen por delante los intereses de ellos que los de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros intereses por delante, claro, cada vez que venga algo que proviene de lo alto y choque contra tus intereses, vas a quedar negándolo. Acuérdense lo que le pasó a Pedro. En el momento en que tenía que tomar decisiones entre Dios y él. Digo que tenía que tomar decisiones porque Jesucristo ya le había profetizado eso. Le dijo: Pedro, cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y Pedro puso sus intereses primero que los de Dios, porque en ese momento los intereses de él lo estaba llevando a salvar su vida. Pero si él hubiera negado sus intereses, los intereses de Dios lo podía llevar también a ser prisionero con Jesús. Y eso es lo que él no quiso. Hay otras personas que avergüenzan el Evangelio porque no están interesados en el Evangelio. No se preocupan, no, es más, ni quieren saber del Evangelio.
Y como no quieren saber del evangelio, simplemente sus acciones lo llevan a vergüenza. Y cada vez que Dios haga algo en favor o en bienestar de él, lo van a aceptar, pero así mismo como viene, se va. Recuérdense la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, donde Jesús, narrando la parábola, nos muestra 4 caminos. Y en el segundo y el tercer camino, las personas ponen su interés por delante. Otro dice que caen en espinos, pero las puntas mataban el evangelio y por ende se iba rápido. Y acuérdense la semilla que caían en el camino. Dice que los cuervos llegaban y se lo llevaban de una vez. ¿Por qué? Porque los intereses no estaban allí. Entonces yo quiero leer el versículo 16 que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo, en su análisis, llega a la conclusión de que en Roma había 4 tipos de personas. La primera persona son aquellas que eran altivas. O sea, que pensaban que todo el que estaba debajo de él era una basura, era una porquería, no servían para nada. Eran personas que primero estaba el yo que Dios. Y eso lo podemos ver en los mismos autoridades romanas y los soldados romanos, que pensaban que todas las personas estaban debajo de sus pies. Hoy en día hay personas que tienen esa situación, que piensan que todo lo que está al lado de ellos es chusma. Acuérdense la propaganda o la comedia de Chespirito, chusma. Entonces, el otro tipo de personas son aquellos que se jactaban de lo que tenían, que son personas ricas, o de su posición delante de los romanos. Acuérdense la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, no soy como fulano. Yo diezmo, yo hago, yo doy. Son personas jactanciosas, y esas personas jactanciosas siempre están buscando el primer lugar en cualquier sitio donde vayan. Se jactan de todo lo que tienen sin darse cuenta que todo lo que tienen no es de ellos, porque una vez que se muere, ¿a quién le queda? No le queda a él. El otro grupo de personas son las personas naturales, que son todas aquellas que no son altivas ni son jactanciosas y que viven del día a día, como decimos, de lo que le cae en el momento. Las personas naturales, dice la Biblia en Romanos 8, dice que no perciben las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están en el juega vivo. El que parpadea pierde. Y en esos tiempos las personas estaban así, basándose en lo que le caía en el momento. Si había, por ejemplo, una adoración a un dios pagano y eso podía generarle ingresos, ahí estaba. No sé si me están captando. Y el cuarto grupo de personas son aquellos que eran contenciosos. Los contenciosos eran los mismos judíos, que ellos contendían sobre su ley, peleaban por su ley, luchaban por su ley y no permitían que nadie se pusiera por encima de la ley, y eso era también un problema. En el capítulo 2 de Romanos vemos que entonces Pablo comienza a escribirle a ellos. Entre las personas jactanciosas eran los griegos. Ellos se jactaban de su sabiduría. Y en Romanos 1:22 dice que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que todos los que no están cerca del evangelio o no abrazan el evangelio profesan ser sabios, pero se hacen necios. Yo quiero exhortarte en esta mañana, hermanos, a que seas sabio, pero que no seas necio. Que seas sabio en Cristo, que aprendas a utilizar la justicia de Dios de la forma como Dios te la está mostrando, porque la justicia de Dios lo es todo en esta tierra.
Si tú entiendes lo que Dios está haciendo contigo, entenderás, aleluya, lo que es el evangelio que produce poder. El versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Si tiene una pluma, póngale una rayita ahí. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante eso, ¿no es verdad? Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela. Para que tú puedas tener una buena justicia, tiene que permitir que se te revele. Y para que la justicia de Dios se revele, tú tienes que poner tu corazón a disposición. ¿Y qué hace Dios para que ese corazón se dispare? El mismo Dios pone el querer como el hacer su voluntad. O sea, todo aquel que es llamado a la fila de Dios entenderá quién le está hablando cuando le llama. Acuérdense lo que dice San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no hay nadie en esta tierra que no haya escuchado la voz de Dios de alguna forma, o haya visto una señal de Dios de alguna forma. Lo malo es que a la hora de aceptar, primero queremos analizar. Las cosas de Dios no se analizan, las cosas de Dios se creen. Y cuando las cosas de Dios se creen, entonces la fe se activa. Y esa fe activarse, entonces trae la claridad a nuestra vida. Acuérdense lo que dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando Dios activa ese querer, cuando Dios pone ese hacer, tú te vas a dar cuenta que esa esperanza que no entendías, que no veías, que ni siquiera sabía que existía, cuando esa fe se revela, tú dices, aquí hay algo raro. Esto no es normal. Esto es sobrenatural. Y si es sobrenatural, voy a seguirlo. Gloria a Dios. Y ahí estamos viendo el caso del papá de Juan. Era un hombre de años, nunca había tenido una revelación. Pero cuando el ángel Gabriel se le aparece, el hombre en vez de activarse comienza a dudar. Porque un hombre de años era un hombre de experiencia. Él sabía ya que Abraham a los 100 años tenía un bebé. O sea que él tenía que relacionarse de una vez con él. Si Abraham tuvo un bebé y Dios me está diciendo por medio de este ángel que lo voy a tener, amén, gloria a Dios. Pero no lo aceptó porque no se conectó de una vez, hermanos. Pero la aparición era el querer. La aparición era el hacer. Pero Dios, cuando Él se revela, o sea que cuando la justicia de Dios se revela, aunque el hombre no la crea, Dios continúa con sus planes, porque los planes de Dios son perfectos. Amén. Los planes de Dios son maravillosos. Aleluya. Los planes de Dios son seguros. Amén. Y donde hay seguridad, ahí está la victoria. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Donde hay seguridad está la victoria. Y donde hay victoria, Satanás no puede estar. Amén. Y sigue diciendo el pasaje, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando tú aceptas la palabra, de una vez la palabra te justifica. Te justifica, porque los ataques o las tentaciones o las manifestaciones que son contrarias a Dios van a accionar sobre tu mente y sobre tu corazón. Y eso es lo que estaba pasando en Roma. Que la gente comenzó a creer, pero una vez los accionistas de la fe, que eran los judíos, se acercaban y decían, aguanta. Tú estás diciendo que Cristo es el Señor. Para ser el Señor, nosotros tenemos la verdadera fe. Nosotros tenemos la verdadera palabra.
Si esa palabra no va acorde con nosotros, tu disculpa, tú no eres salvo. Hermano, cuando esas activaciones vengan a tu vida, tú tienes que aprender a garantizarte a ti que lo que tú recibiste viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tú tienes que garantizarte, o sea, asegurarte de que no estás loco, sino que asegurarte de que las cosas que Dios puso en tu corazón, si trajo una convicción, abrázala, porque esa convicción, aleluya, es la confirmación de lo que tú no ves, como dice Hebreo 11:1. Gloria a Dios. Y eso te va a llevar a tener una fe segura. Y te va a dar cuenta que ahí comenzaste a vivir. Hermano, yo recuerdo, para ir cerrando, cuando yo conocí a Cristo, hermanos, después de esa visión del infierno, yo me levanté asustado, yo busqué ayuda por todos lados para ver si las personas habían escuchado mis gritos, mis llantos, toda esa cuestión. Yo comencé a buscar y nadie me dio respuesta. Y yo me pude dar cuenta que era algo sobrenatural. Y sobre lo natural, ¿qué usted cree que yo hice? Yo comencé a buscar a Dios y de una vez vinieron los ataques. Vino una muchacha y me hizo, estoy embarazada. Yo, ¿embarazada? ¿De quién? ¿De qué tuyo? Yo, mío, no puede ser. Si yo no tuve contacto con nadie. Yo no sé si usted me está captando. De una vez vino el ataque. Hasta me había dicho que me iban a llevar preso. Yo dije, bueno, haga lo que tengan conveniente, pero yo soy una nueva criatura. Ya yo cambié. Y esa es la exhortación que le quiero dar en esta mañana, hermanos. Las manifestaciones del diablo siempre van a querer ponerse sobre la de Dios. Pero quiero decirte que Dios prevalece en tu vida porque te ama. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos las gracias por tu misericordia. Gracias por las personas que nos escuchan, que aún no te conocen. Te queremos pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú despiertes su corazón, despiertes su mente para que ellos puedan entender la maravilla de lo alto. Pero también queremos pedirte que a lo que ya estamos, que estamos bregando, luchando en este camino, para que tú te glorifiques en nosotros y sigas poniendo más deseos, más querer, más anhelo, más visión, para que tu obra que empezó en nosotros permanezca hasta que venga Cristo. Gracias, Señor, por todo. Bendice al pueblo que escucha y bendice a aquellos que a través de esa transmisión van a conocerte, Padre. En el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Amén.